Recientemente ha pasado el Congreso Nacional de Desarrollo Rural y en una mesa de diálogo hemos concertado, ¿verdad? Hemos coincidido con la maestra Nelvia Hernández, secretaria ejecutiva de RENDO, y en ese espacio tuvimos la oportunidad de compartir conocimientos y hacer algunas reflexiones alrededor de la igualdad de género en el desarrollo rural, perspectivas interseccionales desde la educación intercultural. Una reflexión eh, llevada desde la Universidad Huracán desde su Centro de Estudios e Información de la Mujer Multiétnica. Y en ese momento conversábamos qué interesante sería poder hacer este tipo de reflexiones en el Foro Nacional de Cuencas Hidrográficas. Entonces ahí decíamos, bueno, pero ¿cómo encaja un tema? Claro que encaja perfectamente, porque cuando hablábamos en ese momento del desarrollo rural y lo analizábamos, que cuando escuchamos el desarrollo rural, inmediatamente lo relacionamos con un desarrollo agrícola, ¿verdad? Y también que se da en áreas determinadas, sean rurales o semirurales, ¿verdad? En dependencia de la distancia o la cercanía que tengan de las áreas urbanizadas o ciudades, como se las hemos estado llamando, donde se ha venido concentrando cada vez más las personas. Y en ese sentido, entonces nosotras hablábamos de cómo entonces, a pesar de hablar de lo rural y de lo urbano, estos dos espacios tienen una relación estrecha de económica, ¿verdad? Que implica toda la producción de alimentos, pero también, en este caso, también pensemos con el agua. Tenemos un contexto, ¿verdad? Que cada vez los espacios que eran considerados comunitarios, es decir, cada vez más, en el caso de las poblaciones mestizas, vamos entendiendo que lo que era más rural ahora es semi-rural, o sea, es más cercano a la ciudad. En las comunidades, cada vez más, ¿verdad? Vamos viendo cambios y vamos viendo mayor población. Esta población se ha ido desplazando cada vez y el territorio la tierra ha estado siendo más utilizada para las construcciones. Y esto, hay cada vez menos tierra para producir alimentos, pero también hay más cercanía de nuestras construcciones de lo que son las cuencas, o de donde estamos llegando al despale de donde nace el agua, ¿no? Donde están las vertientes. Entonces, en ese sentido, hacíamos una reflexión de que el desarrollo va más allá, tiene que ver con la identificación, la interpretación de los problemas y de los problemas que ocurren en la comunidad, pero también una concepción del desarrollo. Entonces, para eso es necesario poder pensar la sociedad que nosotras aspiramos construir, es decir, cómo nos visionamos a futuro y cómo ahora nos estamos entendiendo el cómo estamos en la comunidad. Pero también es de qué medios disponemos. Pero además de qué medios disponemos, es cuál es nuestra función dentro de esa comunidad, cuál es el papel que nosotros desarrollamos para construir eso visionado y en compañía siempre del Estado. Entonces, se hace necesario también en este sentido tener una visión integradora, considerando, ¿verdad? Como dice nuestra constitución política, de la naturaleza multiétnica de Nicaragua. Es decir, también Nicaragua está conformado por dos regiones autónomas también, que están siendo habitados por pueblos afrodescendientes, indígenas y mestizos. Y entonces, Huracán ha venido hablando acerca del desarrollo con identidad, fundamentado en valores de reciprocidad, de solidaridad, de equilibrio y de la colectividad, basándose en la reivindicación y ejercicio efectivo
de los derechos colectivos, pero también individuales, ¿no? de los pueblos y de las personas que integran estos pueblos. Y en este sentido, ¿verdad? Incluye la libre determinación, incluye las formas organizativas que se tienen, ¿verdad? En las comunidades, la espiritualidad, esa relación que hay consigo misma, con la vida misma, ¿no? Con el entorno, y el respeto, las relaciones de respeto que se dan con el bosque, con la tierra, con el agua, ¿verdad? Con estos elementos del entorno que vivimos. Y en esta forma de entendernos como comunidad y de visionarnos, ¿verdad? Ese desarrollo, esa concepción del desarrollo, es también dónde están las mujeres y dónde están los hombres en ese desarrollo. Cómo es que nos estamos relacionando, cómo nos estamos entendiendo. Y a partir de ahí entonces es necesario hacer un análisis interseccional. Para Huracán, hablar de género exige hacer un abordaje desde la perspectiva intercultural de género, y eso implica una concepción que parte de la cosmovisión de la situación y de las necesidades de las mujeres y de los hombres en contextos multiculturales. Y esto implica el reconocimiento de las experiencias individuales y colectivas propias de cada uno. Es decir, las personas tenemos derechos, tenemos deberes, tenemos nuestras propias identidades, tenemos ya en lo personal, ¿verdad? Sueños, aspiraciones, nuestras propias vivencias y experiencias, y a partir de ello nuestros saberes y nuestros conocimientos. Pero nos integramos en una familia, que a su vez esta familia tiene su manera de organizarse a partir de valores, de normas, de diferentes formas de ser y de estar en la vida. Pero estas familias también son las que integran la comunidad, y la comunidad también se organiza a partir de sus tradiciones, de su cultura, de sus leyes, de sus normas, de sus propias instituciones. Y que en una inmensidad, ¿verdad? Estas comunidades también, ¿verdad? Las personas que la integran pertenecen a un pueblo, y estos pueblos además tienen sobre todo su territorio derechos, tienen saberes, tienen sus prácticas, tienen su lengua, tienen sus formas organizativas, y eso va construyendo esas vivencias y esas experiencias que tanto colectivamente como pueblo podemos tener, pero en ese pueblo también individualmente tenemos esas narrativas. Y esta no es tan fácil poderlo plantear, ¿verdad? Se ve complejo, pareciera también bastante amigable. Sin embargo, es importante también reconocer que dentro de esto también hay subtensionamiento, hay espacios de concertación, pero que también esto es una cuestión que todavía estamos en construcción, que todavía estamos en diálogo alrededor de esto. Y en ese sentido entonces hablamos de cómo se construyen esas relaciones a lo interno, ¿verdad? Lo interno de la familia, a lo interno de la comunidad, ¿verdad? Pero que también nos envuelve como tal el pueblo que pertenecemos. Y es entonces donde partimos haciendo un análisis de esas relaciones, cómo se dan, por ejemplo, cómo realmente viven la vida de las mujeres y los hombres en la familia, cuáles son los distintos factores y las prácticas que influyen en la vida de las mujeres y de los hombres, ¿verdad? Es decir, qué significado tiene el agua para las mujeres, qué significa el agua para los hombres, pero además de eso, ¿verdad? A qué distancia nosotras tendremos que recorrer para llegar al río más cercano, si ese espacio en el que vamos a llegar es seguro, si cada vez ese río va desapareciendo, y cómo eso va impactando en nuestra vida, porque alrededor de cómo se organizan las familias también se dan las formas diferenciadas de ser hombre y de ser mujer. Y en ese espacio
hay una división sexual del trabajo, por lo tanto, que nos organiza, ¿no? Todo es todo un sistema. Entonces, a partir de esa división sexual del trabajo también, esa misma división sexual del trabajo, cómo impacta también en nosotras. Somos las que estamos de cara al trabajo reproductivo. Entonces, si es el trabajo reproductivo, bajamos al río, llevamos los niños, llevamos las niñas, lavamos, hacemos uso de esa agua. Inclusive a veces el río representa un espacio de socialización con otras, con vecinas, con las mismas de la comunidad, entre los mismos niños y niñas. Entonces, ¿qué significado tienen esos espacios que cada vez más van desapareciendo? O están quedándonos más alejados cada vez más de poder llegar a esos espacios, por el mismo también tema de la seguridad en el cuerpo de nosotras. Entonces, pero también de paso en esto, en las contribuciones, ¿cuáles son las contribuciones de los hombres y las mujeres si los estamos visibilizando? ¿Verdad? Porque cada vez más hablamos de que la profundización del agua, de la contaminación del agua, pero ¿qué estamos haciendo los hombres y las mujeres? ¿Cómo se están visibilizando esos aportes o esas formas que estamos, esas alternativas que estamos creando en ese desarrollo que estamos nosotros entendiendo o consiguiendo de la comunidad? Y entonces en ese sentido hablábamos con las maestras de cómo pegan todo este tema de la autonomía que seguimos en la lámina anterior. Pudimos ver cómo hay temas que trascienden todo, ¿verdad? La persona, la familia, todo, y tiene que ver con la autonomía, con las identidades, pero también, ¿verdad?, con con el tema de, que lo podemos ver, de las brechas, de las desigualdades que se dan. Y entonces, en ese sentido, ¿qué decisiones nosotras, cómo estamos tomando las decisiones, por ejemplo, o si estamos siendo parte de las decisiones del cuidado del bosque más cercano que hay? ¿Qué representa ese bosque para mí? Representa también sostener un tanto el agua, los límites del río, en relación al bosque que voy a tumbar. ¿Qué significa para mí eso? Cada vez si está más largo, si hay que acarrear agua. Si el pozo cada vez está más contaminado, entonces, y era el pozo que también nos alimentaba a la familia, nos atendía como familia, y a veces que son hasta 2 o 3 familias. Entonces, ¿cómo eso está impactando también en nuestras vidas? Y si vemos ese análisis, ¿verdad?, cada vez podemos ir haciendo todo ese cruce, ¿verdad?, también de dónde son estas mujeres, dónde viven, dónde están, de qué pueblo son, todo el análisis también de la sexualidad, de la edad de estas personas, si son mujeres con discapacidad o no, ¿verdad? Y todo el tema, pues vamos a ir viendo cómo nos organizamos y cuáles son nuestras contribuciones. Entonces nosotros pensamos que el análisis interseccional nos puede ayudar a mostrar esas opresiones que son vividas de formas múltiples y jerárquicamente distintas, y podríamos entonces ir haciendo un análisis más cercano de esas creencias que hay, que todas las mujeres son iguales o que experimentamos las mismas formas de discriminación y formas de violencia también. Entonces nosotras pensamos que para eso las investigaciones que podemos hacer, la recreación y la creación de saberes y prácticas, es una acción que puede facilitarnos, ¿verdad?, el intercambio de conocimientos, pero también recuperar no solamente las condiciones de las mujeres y de los hombres, sino que también el aporte al desarrollo que dan. El traer esas experiencias, esas narrativas de vida en las aulas de clase con el estudiantado también es importante, y considerarlas siempre en todo programa, proyecto o líneas de crédito o acompañamiento que vayamos a dar. Pero también los diálogos interculturales acerca de las interconexiones entre los derechos individuales y los colectivos, la relación con la tierra, los recursos naturales, es sumamente necesario, entendiendo que los derechos también, ¿verdad?, tienen que ver con el sentido de identidad de los pueblos. Bueno, pues, muchísimas gracias por su atención. Este tema es necesario y podríamos seguirlo